Ella caminaba por la carretera embarazada, con 3 hijos a su lado. Minutos antes había sido expulsada de su casa por su propia madrastra. Sin discusión, sin explicación, la mujer simplemente abrió la puerta, señaló hacia afuera y dijo que ella y esos niños ya no tenían lugar allí. En ese momento aquella madre se quedó sin casa, sin ayuda y sin destino. Pero lo que esa madrastra no podía imaginar es que dentro de ese vientre estaba alguien que, años después, cambiaría por completo la historia de esa familia. Ahora dime en los comentarios, si vieras a una mujer embarazada siendo expulsada de su casa con sus hijos, ¿la ayudarías o simplemente mirarías hacia otro lado? Escribe aquí, yo ayudaría o no me metería. Porque cuando descubras a quién llevaba en el vientre, esta historia te va a sorprender. La madrastra señaló la puerta con el dedo y dijo, lo que trajiste al mundo no tiene lugar en esta casa. No gritó, no necesitó gritar. Hay una crueldad que no necesita alzar la voz porque sabe que el daño ya está hecho, que las palabras frías entran más hondo que cualquier grito. Consuelo Arriaga tenía 32 años ese día, el vientre redondo y visible bajo el vestido de manta desgastado, los 3 hijos pegados a sus costados como animales pequeños que reconocen el peligro antes de entenderlo. Tomás, de 9 años, con los ojos muy abiertos y la boca apretada. Rafael, de 7, que sostenía en la mano un trompo de madera pintado de azul, el único juguete que había logrado agarrar antes de que todo se precipitara. Y Luisa, de 4 años, que no lloraba pero tampoco soltaba la falda de su madre, los deditos encajados en la tela como garfios pequeños y desesperados. Adentro de la hacienda de San Cayetano, en el municipio de Ocosingo, Chiapas, en el año de 1943, Remedios Castellanos, la madrastra, cerró la puerta del zaguán con la calma deliberada de quien ha ensayado ese gesto durante meses. No hubo testigos en ese momento. O los hubo, pero bajaron la vista. Eso también es una forma de participar. Hay una violencia que no necesita manos, que no deja marca visible en la piel, que se ejerce a través de la indiferencia organizada de quienes podrían intervenir y eligen no hacerlo. En San Cayetano del Valle, Chiapas, en ese año de 1943, la indiferencia era casi un acuerdo tácito. Lo que sucedía entre familias con tierras no era asunto de los que no las tenían, y los que las tenían no se metían en lo que no les convenía discutir. Ese silencio colectivo fue el primer obstáculo de Consuelo, aunque todavía no lo sabía, porque todavía estaba de pie frente al zaguán cerrado, mirando la madera oscura y calculando, con esa parte de la mente que nunca se detiene aunque el corazón esté en el suelo, qué era lo primero que necesitaba hacer. Consuelo no cayó de rodillas inmediatamente. Eso es lo que la gente imagina cuando escucha estas historias, la mujer que se derrumba, que llora, que implora. Pero Consuelo Arriaga se quedó parada frente al zaguán cerrado durante un tiempo que no supo medir, con la espalda recta y los pies asentados sobre la tierra amarilla del patio delantero, mirando la madera oscura de esa puerta como si esperara que se abriera sola. No se abrió. Rafael apretó el trompo contra el pecho. Luisa seguía callada, pegada a la falda. Y Tomás, el mayor, levantó la cara hacia su madre con esa pregunta que los niños hacen sin palabras, esa pregunta que es al mismo tiempo, ¿qué sigue? ¿Y estamos bien? ¿Y por qué nosotros? Y Consuelo no tenía respuesta todavía, pero bajó la mano y la puso sobre la cabeza de su hijo, y eso fue suficiente por ese momento. Un gesto que no prometía nada, pero que decía, aquí estoy, aquí sigo. Celestino Arriaga había muerto 5 semanas antes, un martes sin anuncio, en el catre de la habitación del fondo, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si se hubiera preparado para irse durante mucho tiempo. Era viudo desde hacía 12 años, cuando conoció a Consuelo, una mujer de tierra adentro, de familia pobre, que sabía moler y sembrar y no hacer demasiadas preguntas. La había traído a San Cayetano y la había instalado en la hacienda que heredó de su padre, una propiedad de 24 hectáreas con cafetal viejo,
una milpa pequeña y una casa grande de paredes gruesas que olía siempre a humedad y a cal. Remedios. La hija de Celestino con la primera mujer tenía entonces 38 años y vivía en el cuarto del ala derecha, con sus hábitos fijos y su animadversión hacia Consuelo tan bien trabajada que había llegado a parecer natural, casi decorativa, como un mueble viejo que nadie se molesta en quitar. El problema no era el odio. El problema era lo que Celestino no había dejado claro antes de irse. No había testamento. O si lo había, Remedios fue la primera en llegar al cuarto del notario en Ocosingo, un hombre de apellido Garrido que era primo segundo de su madre difunta y que tenía por costumbre arreglar las cosas de la manera que más le convenía a quienes pagaban mejor. Consuelo no tenía dinero para pagar nada. Lo que tenía era un vientre que crecía y 3 hijos que necesitaban comer, y eso, en la lógica de Remedios castellanos, no contaba como argumento, contaba como problema. Un problema que se resolvía señalando la puerta del zaguán y diciendo: «Lo que trajiste al mundo no tiene lugar en esta casa». Consuelo caminó con los niños durante la tarde entera. El camino de San Cayetano bajaba por la falda del cerro en curvas de tierra roja, con milpas a los lados, y de vez en cuando una pared de piedra cubierta de musgo que señalaba el límite entre una propiedad y otra. Rafael preguntó una sola vez a dónde iban. Consuelo dijo: «Al pueblo». Eso fue todo. Los niños aprendían rápido. Cuando la madre hablaba poco, era porque no había nada bueno que decir todavía. Luisa se quedó dormida a medio camino, acunada contra el hombro de su madre, el peso del cuerpo chiquito aumentando con cada paso cuesta abajo. Pero Consuelo no la bajó. La cargó entera, el vientre adelante y la niña dormida a un costado, como si el cuerpo supiera exactamente cuánto puede sostener antes de pedir descanso. Hubo un momento, cerca del último recodo antes de que el camino se abriera al llano, que antecedía al pueblo, en que Tomás se tropezó con una raíz expuesta y cayó de rodillas sobre la tierra. No fue una caída grave, pero se raspó la palma y tardó un segundo en levantarse, y en ese segundo Consuelo lo miró y vio algo en la cara de su hijo que no había visto antes. No dolor, sino vergüenza. La vergüenza de haberse caído delante de su madre en un momento en que ella no podía permitirse detenerse a ayudarlo. Era una emoción demasiado adulta para un niño de 9 años, demasiado cargada de una responsabilidad que él no tenía por qué sentir. Consuelo se agachó lo suficiente para mirarle la palma y dijo: «No es nada». Tomás dijo que ya lo sabía. Y siguió caminando delante, un paso más adelante que sus hermanos, como si de esa manera pudiera ir despejando el camino para los que venían detrás. El pueblo de San Cayetano del Valle era una congregación pequeña al pie del cerro, con iglesia de cal blanqueada, una tienda de abarrotes con toldo descolorido y una veintena de casas dispersas entre los árboles. Había también una escuela de 2 cuartos y un molino que funcionaba 3 días a la semana. La gente del pueblo conocía a Consuelo de haberla visto en misa y en el mercado de los jueves, pero conocerla de vista es distinto a conocerla de corazón, y ese día Consuelo llegó al pueblo sin zapatos porque los había dejado dentro de la hacienda, con las plantas de los pies cubiertas de tierra roja y el pelo suelto, y la gente que estaba sentada en las bancas de enfrente de la iglesia la vio llegar, y la mayoría no se movió. Algunos la miraron con esa mezcla de pena y alivio que produce ver a alguien en desgracia, cuando esa desgracia no es la propia. Pena porque el espectáculo del sufrimiento ajeno incomoda a la gente decente, y alivio porque la presencia de alguien en peor situación confirma que todavía no se ha tocado fondo. Nadie le preguntó qué necesitaba. Nadie le ofreció agua. Un hombre se paró para ver mejor. Luego regresó a sentarse. Una mujer llamó a sus hijos para que entraran a la casa. El mundo siguió su ritmo. Doña Jacinta Morales sí se movió. Era una mujer de 60 y tantos años, viuda desde hacía mucho, que tenía una casa pequeña detrás de la iglesia y una huerta con quelites y chayotes y unos cuantos árboles de naranja agria. Salió a la puerta cuando vio pasar a Consuelo y le preguntó, sin rodeos y sin lástima en la voz, qué había pasado.
Consuelo se lo dijo en 3 frases. Jacinta la escuchó sin interrumpirla y después dijo: «Entren, no como favor, como hecho». Esa es la diferencia entre la gente que abre la puerta de verdad y la que solo la entreabre. Las palabras suenan distintas. Las de Jacinta no tenían condición ni compasión performativa. Eran simplemente el reconocimiento de que había un problema y de que ella tenía los medios para resolverlo esa noche, y que no había ninguna razón para no hacerlo. Esa noche los niños durmieron sobre una estera en el cuarto del fondo de la casa de Jacinta, tapados con una cobija de lana gruesa que olía a cedro y a tiempo. Consuelo no durmió. Se sentó en el petate que Jacinta le había tendido junto a la pared y estuvo mirando el techo de palma durante horas, escuchando la respiración de sus hijos y sintiendo cómo el bebé se movía adentro de ella, lento y continuo, ajeno a todo lo que había pasado ese día, concentrado solamente en crecer. Ese movimiento, tan callado y tan propio, era la única cosa esa noche que se sentía sin peso. Había cosas en las que no podía dejar de pensar aunque quisiera. La cara de Remedios cuando señaló la puerta. No la expresión de rabia, sino la expresión anterior, esa que precede al daño y que tiene algo de evaluación fría, de cálculo, como si la persona que va a herir estuviera midiendo el ángulo exacto antes de actuar. Consuelo había visto esa cara muchas veces en los 6 años que vivió en la hacienda, dirigida hacia ella de maneras distintas, el comentario que no era insulto pero tampoco era otra cosa, la tarea asignada con ese tono que implica que se le está haciendo un favor al asignarla, la presencia en la mesa del comedor que siempre se sentía como una concesión que podía retirarse. Había aprendido a moverse alrededor de todo eso con la precisión de quien navega en un cuarto oscuro conocido de memoria, sin golpearse, pero tampoco con libertad real. Y Celestino lo había visto. Consuelo lo sabía. Lo había visto y había decidido que la paz de su casa valía más que la justicia a la que ella tenía derecho. Eso también era una forma de abandono, aunque viniera envuelto en algo que en vida había parecido tolerancia o cansancio, o el tipo de ceguera selectiva que tienen los hombres cuando el conflicto les resulta costoso. Lo que Consuelo fue entendiendo en los días siguientes, poco a poco, y con la claridad que solo da el agotamiento cuando ya no queda energía para el engaño, era que la situación tenía 2 capas. La primera era la urgente. Necesitaban un techo más estable, comida constante y alguna manera de sostenerse antes de que llegara el bebé, que según los cálculos de Jacinta, estaría en el mundo en menos de 2 meses. La segunda capa era más profunda y más difícil de tocar. Celestino Arriaga, su marido, había muerto sin aclarar nada, y esa omisión era también una forma de abandono, aunque Consuelo tardó mucho en poder nombrarlo así, porque los muertos quedan protegidos por el duelo de los vivos, y no es fácil estar enojada con alguien que ya no puede defenderse. Jacinta era práctica como el adobe, sin adornos, sin porosidad inútil, resistente. Le dijo a Consuelo en la segunda mañana, mientras machacaban maíz para las tortillas, que Celestino Arriaga había hablado una vez con el padre Evaristo sobre un terreno que le pertenecía por compra directa, un predio en el límite poniente del municipio que no era parte de la hacienda heredada sino una compra que él mismo había hecho años antes incluso de casarse con la primera mujer. Un terreno de temporal que nadie trabajaba porque era empinado y pedregoso y quedaba lejos de todo. Pero terreno al fin, con escritura o sin ella, Jacinta no sabía. Lo que sabía era que Celestino lo había mencionado como algo suyo, algo que no venía de la herencia del padre y que por eso no era discutible. Consuelo escuchó esto en silencio, las manos trabajando el maíz, y no dijo nada hasta que Jacinta terminó. Entonces preguntó, ¿el padre Evaristo sigue en el pueblo? Jacinta respondió que sí, que vivía en la casa del curato, junto a la sacristía, y que era hombre de memoria buena aunque cuerpo desgastado. Esa misma tarde, Consuelo fue a buscar al padre Evaristo. Fue sola, sin los niños, para no parecer que buscaba conmover.
Quería parecer lo que era. Una mujer que necesita información, no una mujer que pide lástima. Hay una diferencia, y Consuelo la conocía desde que era chica, desde que aprendió que la gente que pide lástima rara vez recibe ayuda y casi siempre recibe consejos que no pidió. El padre Evaristo era un hombre pequeño de manos grandes, con el pelo blanco partido a un lado y unos lentes gruesos que agrandaban sus ojos hasta darle un aspecto permanente de sorpresa. Vivía en 2 cuartos detrás de la sacristía, rodeado de cajas de papeles y libros que olían a encierro. La recibió sentado porque le costaba ponerse de pie, con una taza de atole que sostenía con las 2 manos, y la escuchó con esa atención que tienen los viejos que ya no necesitan aparentar prisa. Cuando Consuelo terminó de hablar, el padre Evaristo asintió varias veces, despacio, como si fuera confirmando en silencio algo que ya sospechaba. Dijo que recordaba haber hablado con Celestino, que era verdad lo del terreno, que Celestino se lo había mencionado una vez en confesión, no como confesión propiamente dicha, sino como conversación de después, de esas que se tienen cuando el corazón ya está más liviano y la lengua se suelta. Había dicho: «Ese pedazo del poniente es mío y de mis hijos, padre, porque lo pagué con mi trabajo antes de que nadie me diera nada». El padre no recordaba si había escritura, pero sí recordaba que Celestino había dicho que los papeles estaban con el notario Altamirano de Comitán, no con el de Ocosingo, porque el de Comitán era hombre de confianza que no mezclaba los asuntos de familia con los asuntos de influencia. Comitán quedaba a 1,5 días de camino. Consuelo agradeció al padre con una inclinación de cabeza y salió del curato caminando despacio, con las manos cruzadas sobre el vientre, calculando. El cálculo no era sencillo. No tenía dinero para el viaje, no tenía con quién dejar a los niños de manera prolongada, y el cuerpo empezaba a pedirle descanso con más frecuencia de lo que ella estaba dispuesta a conceder. Pero había algo concreto ahora, un nombre: notario Altamirano, Comitán. Eso era distinto a nada. Eso era un hilo, y un hilo era suficiente para tirar. Jacinta, cuando Consuelo le contó esa noche, fue directa como siempre. «Yo me quedo con los chicos, tú te vas a Comitán». No como pregunta, como disposición. Consuelo intentó objetar y Jacinta la interrumpió. «Ya oí lo que dijiste, ya sé lo que cuesta. Ahora cállate y duerme, que mañana hay que pensar cómo juntar para el pasaje». Así hablaba Jacinta Morales cuando quería decir que el asunto estaba resuelto y que seguir hablando de él era desperdiciar tiempo. El dinero para el pasaje llegó de la manera más inesperada y más ordinaria al mismo tiempo, que es como suelen llegar las cosas necesarias. Tomás, el hijo mayor de Consuelo, sin decirle nada a su madre, fue a hablar con don Honorato Pérez, el dueño del molino, y le ofreció trabajar los 3 días de la semana que el molino operaba a cambio de lo que don Honorato considerara justo. Don Honorato era un hombre de 50 años con fama de tacaño, pero también con la costumbre, que nadie le reconocía públicamente, de no voltear la cara cuando alguien la necesitaba de verdad. Miró a Tomás, 9 años, flaco, los ojos serios de quien ha visto demasiado en poco tiempo, y dijo que bien, que empezara al día siguiente y que en 4 días tendría lo suficiente para el pasaje. Tomás dijo gracias y se fue sin aspavientos. Cuando Consuelo se enteró esa noche, no dijo nada por un momento largo. Luego puso la mano en la cabeza de su hijo, igual que aquella primera tarde frente al zaguán de la hacienda, y el niño entendió que era suficiente. Consuelo llegó a Comitán en la 3ª semana de abril, en una mañana nublada que olía a copal y a tierra húmeda. Había hecho el viaje en 2 partes, primero en un camión de carga que iba hacia Altamirano y que el chofer, un hombre silencioso de apellido Gutiérrez, la dejó subir sin cobrarle porque vio el vientre y decidió, sin comentarlo, que había cosas que se hacen y ya. La segunda parte la hizo a pie, 4 horas por un camino de terracería que bordeaba milpas y potreros, hasta llegar a la carretera que entraba a Comitán por el lado norte. Los pies le dolían, la espalda le dolía más, pero había algo en la claridad de ese objetivo,
una oficina, un nombre, un papel, que le daba a cada paso una dirección que el dolor no podía borrar. Comitán era una ciudad distinta al pueblo. Tenía calles empedradas de verdad, casas con portones de madera bien trabajada, una plaza con kiosco y vendedoras de flores sentadas en las escalinatas de la iglesia. Había también el tipo de movimiento que tienen las ciudades que son cabeceras de región, gente que carga papeles, hombres con sombrero fino que entraban y salían de oficinas, mujeres con canastas que conocían los precios y los destinos de todo lo que vendían. Consuelo caminó por esas calles, con la misma espalda recta que había cargado desde el zaguán de la hacienda, mirando los números de las casas hasta encontrar el que buscaba. La oficina del notario Altamirano quedaba en una calle empedrada del centro, en una casa de 2 pisos con portón de madera oscura y un letrero de metal que decía Notaría Pública, licenciado Bernardo Altamirano Solís. Consuelo empujó el portón, entró y habló con una secretaria joven que la miró de arriba a abajo con esa valoración rápida que hace la gente que trabaja cerca del dinero y aprende a clasificar a las personas por lo que cargan, no por lo que son. Consuelo dijo su nombre completo y dijo que venía en asunto de la escritura de un terreno registrado a nombre de Celestino Arriaga, del municipio de Ocosingo. La secretaria fue adentro. Tardó un tiempo que a Consuelo le pareció demasiado largo. Luego regresó y dijo que el licenciado Altamirano podía recibirla en un momento. El licenciado Altamirano era un hombre de unos 60 años, corpulento, con bigote corto y traje gris que había visto mejores tiempos. Tenía la mesa llena de papeles organizados en pilas que solo él entendía, y una manera de escuchar que hacía sentir a la gente que tenía prisa, aunque en realidad era él quien la tenía. Consuelo habló de pie porque no la invitaron a sentarse. Explicó quién era, quién había sido Celestino y cuál era la situación. El notario la escuchó con los brazos cruzados sobre la barriga, sin interrumpir, con una expresión que no era buena ni mala, sino simplemente profesional, que en esas circunstancias era casi lo mismo que neutral. Cuando Consuelo terminó, Altamirano se levantó. Fue a un archivero de metal oxidado en la esquina, buscó durante un rato, sacó una carpeta color mostaza y la revisó de pie, sin sentarse, pasando las hojas con un dedo mojado de saliva. Luego se volvió hacia Consuelo y dijo, «Aquí está». Eran 16 hectáreas, no en el poniente del municipio, como había dicho el padre Evaristo, sino en el norte, colindando con el camino viejo que iba hacia las fincas de altura. Un predio de temporal, con pendiente pronunciada y suelo pedregoso, comprado por Celestino Arriaga hacía 19 años y registrado a su nombre con firma del entonces presidente municipal y 2 testigos. La escritura estaba en regla. No había deudas sobre el predio. Y en el documento, en una cláusula al final escrita con la letra apretada de Altamirano mismo, decía: en caso de fallecimiento del propietario sin testamento expreso, el predio pasará a nombre de la esposa legítima o, en su ausencia, de los hijos del matrimonio en partes iguales. Celestino y Consuelo se habían casado por el civil en 1937. Había acta, había registro. Consuelo no lo dijo en voz alta, pero algo dentro de ella se soltó en ese momento. No alegría exactamente. Algo más parecido al alivio que siente el cuerpo cuando deja de sostener un peso que ya no recordaba que estaba cargando. El notario Altamirano le preguntó si tenía copia del acta de matrimonio. Consuelo tenía. La llevaba doblada en 4, guardada en el pecho, adentro del vestido, desde el día que salió de la hacienda porque era el único papel que había podido tomar antes de que la puerta se cerrara. El notario la revisó, la comparó con el registro, anotó algo en un cuaderno y dijo que en una semana podía tener los documentos transferidos a nombre de ella, que necesitaba una carta de defunción del marido y 2 testigos del municipio de Ocosingo que certificaran la identidad. Consuelo dijo que los conseguiría. El notario la miró entonces de una manera distinta, por primera vez en toda la conversación, como si la hubiera estado viendo hasta ese momento de perfil y ahora la viera de frente. No dijo nada más, pero cuando Consuelo se dio vuelta para salir,
Él añadió: «Señora». Ella se detuvo. «Venga en 8 días. Yo tengo la carta de defunción porque la registraron aquí cuando murió el señor Arriaga. Solo faltan los testigos». Eso fue todo. Pero era suficiente. El regreso a San Cayetano fue más largo que la ida, porque Consuelo llevaba encima algo que pesaba de otra manera: certeza. Y la certeza, cuando se lleva mucho tiempo sin ella, pesa tanto como la incertidumbre, aunque en diferente dirección. Hizo el camino de vuelta sin apurarse, porque el cuerpo ya no le permitía apurarse, con el bebé moviéndose a intervalos regulares, como para recordarle que había 2 llegadas pendientes y no una sola. Se detuvo a descansar a la orilla de una milpa, donde un hombre viejo trabajaba con azadón, y él le ofreció sin decir nada un jarro de agua de chía que ella tomó con las 2 manos, sentada en una piedra al borde del camino, mirando el cerro que se perfilaba contra el cielo nublado de la tarde. El hombre no preguntó a dónde iba ni de dónde venía. Así es la gente del campo con los caminantes: les da agua y los deja seguir. Lo que Consuelo no sabía, y fue enterándose por pedazos en los días siguientes, era que Remedios Castellanos ya se había movido. Tenía prisa que no venía de la culpa sino del miedo, que son 2 motores distintos aunque a veces parecen iguales. Remedios había ido a ver al notario Garrido de Ocosingo, el mismo primo de su madre difunta, y había intentado registrar la hacienda completa a su nombre, incluyendo cualquier predio adicional que pudiera pertenecer al patrimonio de Celestino. Garrido le había dicho que podía hacerlo, pero que necesitaba asegurarse de que no hubiera registros previos en otras notarías. Ese detalle, ese pequeño requisito de revisión, era exactamente lo que Remedios no había anticipado, y lo que le estaba dando a Consuelo, sin que ninguna de las 2 lo supiera todavía, el tiempo que necesitaba. Don Honorato, cuando supo lo que Consuelo había encontrado en Comitán, fue el primero en ofrecerse como testigo. Lo hizo a la mañana siguiente, sin que nadie se lo pidiera. Entró a la casa de Jacinta, donde Consuelo estaba sentada con los niños desayunando atole, y dijo: «Yo conozco a Celestino Arriaga de toda la vida, y sé que esa mujer es su esposa. Lo que necesites que diga, lo digo». Consuelo le dijo que iba a necesitar que fuera a Comitán en 8 días, y que firmara ante notario. Honorato dijo que sí, que lo arreglaba. La otra testigo fue más difícil de conseguir, no por falta de voluntad, sino por miedo. En los pueblos chicos, ponerse del lado de alguien que está en conflicto con una familia con tierras es arriesgarse a consecuencias que no siempre son directas, pero que llegan de maneras oblicuas: el acceso al agua, la renovación del permiso de uso del camino, la tolerancia o no tolerancia de pequeños asuntos cotidianos que en el campo pueden volverse enormes. Pero al tercer día apareció Silveria Cárdenas, una maestra de escuela que había llegado a San Cayetano hacía 10 años de otra región y que por eso no le debía nada a nadie en el pueblo. Tenía 40 años y una calma que venía de haber vivido sola y haberse bastado. Dijo que conocía a Consuelo de verla en la escuela con los niños y que si necesitaba una firma, la tenía. El regreso a Comitán fue en grupo. Consuelo, don Honorato y Silveria Cárdenas tomaron el camión de los lunes que salía antes del amanecer y llegaron a la ciudad al mediodía. El trámite ante el notario Altamirano duró menos de 1 hora. Los 2 testigos firmaron. Altamirano revisó, selló, registró. Cuando puso el sello final sobre el documento y lo deslizó hacia Consuelo sobre la mesa de madera oscura, no dijo nada especial. Solo: «Aquí tiene, señora. Cuídelo». Consuelo tomó el papel con las 2 manos, lo miró un momento, y lo dobló con cuidado y lo metió adentro del vestido, junto al acta de matrimonio que había llevado consigo desde el principio. En el camino de regreso, sentada junto a la ventanilla del camión con el paisaje verde pasando afuera, Honorato a su lado dormitando y Silveria callada en el asiento de atrás, Consuelo pensó por primera vez en mucho tiempo en lo que venía después. Había estado tan concentrada en lo inmediato, en resolver lo urgente, en no caerse, que no había tenido espacio para pensar en la forma del futuro. Ahora lo intentó.
16 hectáreas en el norte del municipio, pedregosas y con pendiente, había dicho el notario. Años sin trabajarse, pero con agua porque colindaba con el camino que bajaba de las fincas de altura y ese camino cruzaba un arroyo que nunca se secaba del todo, ni en el temporal seco. Eso lo sabía porque lo había cruzado una vez con Celestino, años atrás, cuando él le enseñó el límite de sus propiedades como quien enseña un mapa que todavía está dibujando. En ese momento, ella no había prestado atención al predio del norte porque Celestino lo había mencionado como algo viejo, algo que algún día, ese algún día, era ahora. Cuando Consuelo llegó de vuelta a San Cayetano, Rafael corrió hacia ella desde la puerta de la casa de Jacinta y se detuvo a 2 pasos porque tenía 9 años y ya consideraba que los abrazos corridos eran cosa de chicos. Luisa sí corrió completo y se colgó de la cintura de su madre, la cara enterrada en la tela del vestido. Tomás la saludó desde lejos con una inclinación de cabeza que era copia exacta de cómo saludaba don Honorato, y Consuelo estuvo a punto de reírse, pero no lo hizo porque habría que explicarlo y no había tiempo. Jacinta le preparó una taza de café negro, mientras Consuelo le contaba lo que había pasado. La vieja la escuchó sin moverse, las manos cruzadas sobre el delantal, los ojos fijos en algún punto entre la mesa y la pared. Cuando Consuelo terminó, Jacinta dijo, «Bien, solo eso. Bien». Y se levantó a poner más agua a calentar. Esa fue la celebración. Lo que nadie había calculado todavía era la reacción de Remedios. Cuando el notario Garrido de Ocosingo hizo su revisión de rigor y encontró que el predio del norte ya estaba registrado a nombre de Consuelo Arriaga por transferencia ante notario de Comitán, el asunto se convirtió en un hecho consumado que ni el primo ni la madrastra podían revertir sin un proceso legal que tendría que demostrar que la escritura original era inválida. Y eso no era sencillo, porque la escritura llevaba 19 años registrada y 2 testigos vivos y un notario en ejercicio que había puesto su sello. Garrido le informó a Remedios con la misma neutralidad clínica con que le habría informado el precio del maíz, y Remedios recibió la noticia en el despacho del notario con esa rigidez de las personas que no saben perder porque nunca han necesitado aprender a hacerlo. Lo que hizo después fue lo que hace la gente que confunde la autoridad con el derecho. Fue a hablar con el presidente municipal. Don Agustín Pineda era un hombre de 45 años, gordo, con costumbre de escuchar a los que tenían tierras y voltear despacio hacia los que no las tenían. Remedios le presentó el asunto como una irregularidad, como una maniobra de una mujer de mala fe que había manipulado papeles para apoderarse de lo que no le correspondía. Pineda escuchó, asintió, dijo que iba a revisar el caso. Pero revisar en ese vocabulario significaba en realidad esperar a ver qué pasaba. ¿Qué es lo que hacen los hombres que miden el costo de cada decisión antes de tomarla? Fue Silveria Cárdenas quien se enteró de esa reunión, porque en los pueblos chicos las paredes tienen oídos que no necesitan esperar a que baje la voz. Fue a la casa de Jacinta esa misma tarde y le dijo a Consuelo lo que había escuchado, que Remedios había ido con el presidente, que había puesto en duda la validez del trámite, que había pedido que se suspendiera cualquier acción sobre el predio hasta que hubiera una revisión. Consuelo escuchó de pie, con Luisa sentada en el suelo a sus pies, jugando con unos palitos de madera, y cuando Silveria terminó, Consuelo preguntó, ¿tiene facultad el presidente municipal para suspender un registro notarial? Silveria dijo que no lo creía, pero que la gente con poder local a veces actuaba como si tuviera facultades que no tenía, y que el efecto era el mismo aunque el fundamento no existiera. Consuelo dijo, entonces necesitamos que alguien con conocimiento legal nos diga exactamente qué puede y qué no puede hacer el presidente en este asunto. Ese alguien resultó ser, por uno de esos rodeos que tiene la vida para resolver las cosas de manera que nadie anticipaba, el sobrino de don Honorato. Se llamaba Ernesto Pérez Velasco, tenía 35 años.
Había estudiado Derecho en la Ciudad de México y regresado a la región porque su madre era viuda y porque decía, cuando le preguntaban, que los problemas de tierras en Chiapas necesitaban gente que los entendiera desde adentro. Vivía en Comitán y venía al pueblo cada 15 días a ver a su tío. Cuando don Honorato le contó la situación esa tarde en el molino, Ernesto Pérez escuchó con atención y luego dijo que quería conocer los documentos. Los vio esa misma noche en la casa de Jacinta, sentado a la mesa con un quinqué encendido, porque ya era oscuro, revisando cada papel con la concentración de quien lee no por costumbre, sino por necesidad. Consuelo los observó desde el otro extremo de la mesa. Los niños ya dormían. Jacinta hervía agua en el fogón. Después de un tiempo largo, Ernesto Pérez levantó la vista y dijo: «Esto está bien hecho. El presidente municipal no tiene ninguna atribución para suspender o revertir un registro notarial legítimo. Lo que puede hacer es generar presión informal, que es distinto pero también es un problema. Si Remedios Castellanos quiere impugnar, tiene que hacerlo en un juzgado civil, y eso lleva tiempo, y con los documentos que usted tiene, señora, la posición legal es sólida». Consuelo preguntó: «¿Y si no va al juzgado y usa al presidente para hacerme la vida difícil de otras maneras?» Ernesto la miró con algo que no era exactamente sorpresa, pero que se le parecía. Dijo: «Entonces hay que hacer visible el asunto. La presión informal funciona en silencio. Cuando hay testigos y hay registro público de lo que está pasando, funciona menos». Consuelo lo pensó esa noche durante el tiempo que no dormía, que era mucho. Hacer visible el asunto significaba no quedarse esperando a que algo pasara, no actuar como si el problema fuera a resolverse solo si ella era suficientemente quieta y discreta. Era lo contrario de lo que las mujeres en su situación generalmente hacían, no por cobardía, sino porque habían aprendido que la visibilidad tenía costos y que los costos los pagaba siempre la misma persona. Pero también entendía que quedarse quieta tenía sus propios costos, y que a veces los costos de la inacción son más altos que los de actuar aunque la acción duela. En los días siguientes, Consuelo hizo algo que parecía pequeño, pero que en la economía de los pueblos chicos era cualquier cosa menos pequeño. Fue a hablar con cada persona en San Cayetano que tuviera alguna razón para importarle el asunto. No fue a quejarse ni a buscar lástima. Fue a informar. Fue con el padre Evaristo, que ya sabía pero a quien fue a confirmar. Fue con el maestro Velarde de la escuela, que conocía a sus hijos. Fue con la señora Inés Altamirano, que era la partera más respetada del pueblo y que había atendido a casi todas las mujeres de la congregación. Fue con 2 o 3 mujeres más que tenían historia propia de haberle pedido algo a alguien con tierras y haber recibido negativa. No les pidió que hicieran nada. Solo les contó lo que había pasado y lo que estaba pendiente. Hubo quien la escuchó con el gesto inclinado hacia ella, como si el cuerpo reconociera el peso de lo que se contaba. Hubo quien escuchó de pie en el umbral, sin invitarla a entrar, con una cautela que no era maldad sino miedo razonable de las consecuencias de posicionarse. Y hubo quien simplemente escuchó y dijo: «Ya, solo eso, ya». Que en el vocabulario de esa gente podía significar muchas cosas distintas, pero que en ninguno de esos casos significaba indiferencia. Esa manera de moverse, callada y directa al mismo tiempo, fue tejiendo algo que no tenía nombre fácil, pero que se percibía en el pueblo como un cambio de temperatura. Cuando el presidente Pineda fue a hablar con don Honorato sobre el asunto del predio, Honorato le respondió con la misma calma de siempre, pero con una cantidad de detalles jurídicos que claramente no eran suyos, porque Honorato era molinero y sabía de maíz y de agua, no de registros notariales. Cuando Remedios mandó a uno de sus peones a preguntar en la tienda de abarrotes si Consuelo había ido a Comitán sola o acompañada, el tendero, un hombre de pocas palabras llamado Aurelio, respondió que no sabía y siguió acomodando latas. Esas pequeñas resistencias, sin coordinación explícita, sin nadie que las dirigiera, fueron ocupando el espacio que antes tenía la indiferencia. No era un movimiento de pueblo unido en contra de Remedios.
Era algo más silencioso y más difícil de deshacer. Era la erosión lenta de la impunidad que necesita del silencio colectivo para sostenerse. El bebé llegó una noche de mayo, con truenos en el cerro y lluvia sobre el techo de palma de la casa de Jacinta. La partera Inés llegó sin que nadie la llamara, porque vivía cerca y porque había estado pendiente. El parto fue largo pero sin complicaciones mayores, de ese tipo de largura que no es drama sino trabajo puro, horas de un esfuerzo que el cuerpo hace solo cuando le dejas de estorbar. Consuelo no gritó, apretó los dientes y respiró como le indicaba Inés, y en algún momento antes del amanecer el bebé estuvo afuera, en el mundo, llorando con esa fuerza que tienen los recién nacidos que no saben todavía que hay razones para guardar silencio. Era niña. Tomás, Rafael y Luisa esperaron en el otro cuarto durante toda la noche, los tres juntos en la estera, sin dormir, escuchando. Luisa en algún momento había tomado la mano de Rafael y él se la había dejado tomar sin decir nada, porque era de noche y no había nadie para verlo. Tomás estaba sentado con la espalda contra la pared y los ojos abiertos en la oscuridad, sin decir nada, con esa concentración de los niños que vigilan cuando los adultos no pueden hacerlo. La lluvia sobre el techo era constante y uniforme, y ese sonido, tan ordinario y tan viejo, tenía esa noche una cualidad diferente, como si el mundo estuviera ocupado en algo que no tenía que ver con el miedo de ellos. Cuando Jacinta entró a decirles que había llegado una niña, Luisa preguntó de inmediato si podía verla. Jacinta dijo que en un momento. Tomás no dijo nada, pero se recargó contra la pared con los ojos cerrados y exhaló despacio, y ese gesto de alivio era más elocuente que cualquier cosa que hubiera podido decir. Rafael todavía apretaba el trompo entre los dedos, ese trompo azul que había cargado consigo desde el día del zaguán, y en ese momento lo soltó por primera vez desde entonces, lo puso en el suelo y lo dejó ahí. No fue un gesto solemne. Fue simplemente el movimiento de alguien que ya no necesita apretar lo que sostiene porque lo que estaba esperando ya llegó. Consuelo la llamó Esperanza, no como declaración ni como símbolo, como nombre, porque era el que le había venido a la mente en algún momento de esas horas largas de parto, y porque le gustaba la forma en que sonaba cuando lo dijo en voz baja la primera vez, mientras la niña dormía contra su pecho. Lo que pasó con el predio del norte siguió su curso durante semanas de trámites y de esperas y de pequeñas decisiones administrativas que a Consuelo le llegaban de a pedazos, filtradas a través de Ernesto Pérez y de don Honorato y del padre Evaristo que, pese a su cuerpo cansado, se había convertido en un nodo de información discreto y efectivo. Remedios Castellanos intentó efectivamente llevar el caso ante el juzgado civil, pero el juez de Ocosingo, un hombre de nombre don Tobías Rueda, que tenía fama de lento pero no de injusto, revisó los documentos y determinó que la escritura de Consuelo era válida y que no había irregularidad en el trámite. Remedios apeló. La apelación tardó meses. Durante esos meses, Consuelo y los niños siguieron viviendo en la casa de Jacinta, que había dejado de ser refugio temporal para convertirse en algo más parecido a un hogar provisional pero real, con rutinas y responsabilidades distribuidas y una economía casera pequeña pero funcional. Tomás seguía trabajando en el molino, Consuelo lavaba ropa y hacía tortillas para vender. Silveria Cárdenas le había dado trabajo como auxiliar en la escuela 3 días a la semana para encargarse de los niños más chicos mientras la maestra daba clase a los grandes. En ese tiempo, Consuelo también fue al predio del norte por primera vez desde que lo supo suyo. Fue un domingo con los 4 niños y con don Honorato que conocía el camino. Caminaron casi 2 horas cuesta arriba por una vereda estrecha entre milpas abandonadas y bosque bajo, hasta llegar a un claro donde la tierra cambiaba de color, más oscura, más húmeda, con el arroyo brillando entre las piedras al fondo. El terreno era exactamente como lo había descrito el notario, pedregoso, con pendiente, años sin trabajarse. Había árboles de pino en la parte alta y helechos en el borde del arroyo. Había también,
En un rincón del claro, los restos de una estructura pequeña que debió haber sido una troje o un jacal. Apenas 4 paredes de piedra apilada sin argamasa y un piso de tierra dura donde crecía hierba. Consuelo se paró en el centro del claro y miró todo sin decir nada durante un tiempo. Los niños exploraban alrededor. Esperanza dormía atada al pecho en un rebozo. Don Honorato fumaba su cigarro a un costado, respetando el silencio. Lo que Consuelo estaba haciendo en ese momento no era soñar, era calcular, era ver la distancia entre lo que había y lo que podría haber, entre las piedras y el pino y el arroyo, y la estructura derruida, y estimar el trabajo. No era poco, era mucho, pero era concreto, era visible, y eso siempre era mejor que lo abstracto. El arroyo corría limpio entre las piedras, con una constancia que hablaba de que tenía fuente en algún punto alto donde el agua no dependía del temporal. Eso era importante. El temporal en Chiapas podía ser generoso o podía fallar, y lo que marcaba la diferencia entre una siembra que llegaba a cosecha y una que se quedaba a medio camino muchas veces era el acceso al agua en los meses secos. La pendiente del terreno, que a primera vista parecía un inconveniente, tenía también su lógica. En los terrenos planos el agua se estancaba y pudrida, mientras que en los de pendiente el drenaje natural hacía el trabajo que en los planos había que construir. Lo pedregoso era trabajo, eso sí. Piedra a piedra acomodarlas en linderos que servían de contención para la tierra tardaría meses, pero era trabajo que no costaba más que el tiempo y el esfuerzo de quien lo hacía. Luisa encontró en el rincón del claro, entre los helechos del arroyo, una planta de epazote silvestre que crecía sola, con esa obstinación de las plantas que nadie sembró, pero que deciden crecer de todas formas. Lo señaló con el dedo y le preguntó a su madre si podían llevarse un pedazo para replantarlo. Consuelo dijo que sí. Ese detalle tan pequeño tuvo un peso que ninguno de los adultos podría haber explicado del todo. Era la primera vez que alguno de los 5 Arriaga hablaba de llevar algo de ese terreno hacia su vida, en lugar de hablar de lo que habría que traer hacia él. «Vamos a necesitar ayuda para limpiar», dijo al fin. Don Honorato le preguntó cuándo quería empezar. Consuelo dijo que en cuanto se resolviera la apelación y el predio quedara legalmente libre de cualquier reclamación. Honorato dijo que bien, que para entonces tendría listo un par de hombres que le debían favores y que podían trabajar una semana por algo justo. Consuelo le preguntó si la palabra de alguien que por ahora no tenía nada era suficiente garantía. Don Honorato tiró el cigarro, lo pisó y dijo: «Usted ya no es nadie que no tiene nada, señora. Tiene tierras. Eso cambia todo». La apelación de Remedios fue rechazada en octubre. El expediente del juzgado de Ocosingo quedó cerrado con una nota que decía, en el lenguaje seco de los documentos legales, que los títulos presentados por la señora Consuelo Arriaga, viuda de Arriaga, eran válidos y que cualquier reclamación sobre el predio identificado en el registro número tantos del municipio de Ocosingo, Chiapas, quedaba sin sustento jurídico. El licenciado Ernesto Pérez fue a San Cayetano a entregarle el documento a Consuelo en persona. Lo puso sobre la mesa de Jacinta, en el mismo lugar donde semanas atrás había revisado los papeles bajo el quinqué. Consuelo lo leyó despacio, 2 veces, como si quisiera asegurarse de que las palabras decían lo que creía que decían. Luego lo dobló, lo guardó con los demás papeles en la bolsa de tela que usaba para documentos y dijo: «Gracias». Ernesto dijo que no había de qué, que era su trabajo. Consuelo dijo que lo era, pero que aún así. Remedios Castellanos no fue a ningún lugar de manera dramática, ni hizo ninguna declaración pública. Simplemente dejó de moverse en ese frente. Hay personas cuya crueldad depende de la impunidad, y cuando la impunidad se termina, su crueldad no encuentra dónde asentarse y se retrae, no por arrepentimiento, sino por cálculo. Siguió viviendo en la hacienda de San Cayetano, que era suya legalmente en todo lo que no era el predio del norte. Siguió siendo la señora Castellanos. Pero algo había cambiado en la dinámica del pueblo, en la manera en que la gente se dirigía a Consuelo,
en el tipo de conversaciones que se tenían y en cuáles no se tenían. No era un triunfo ruidoso, era más parecido a un reajuste silencioso, de esos que suceden cuando las cosas vuelven a estar en el lugar donde deberían haber estado desde el principio. El trabajo en el predio del norte empezó en noviembre, cuando el temporal había cedido y la tierra estaba mojada y trabajable. Don Honorato llegó con 2 hombres, hermanos de apellido Gómez, que trabajaron una semana seguida limpiando el terreno, cortando maleza, acomodando piedras, trazando la primera línea de lo que eventualmente iba a ser una milpa. Consuelo estaba presente todos los días, con Esperanza en el rebozo y los demás niños yendo y viniendo entre el trabajo y sus cosas. No dirigía con voz alta, observaba, preguntaba, aprendía. Había cosas que no sabía hacer y las dijo sin vergüenza, porque aprender a algo que no se sabe hacer es más productivo que fingir que ya se sabe. Tomás, que para entonces tenía casi 10 años, había desarrollado con el trabajo en el molino una familiaridad con los mecanismos y con los materiales, que era notable en alguien de su edad. Cuando miraba el predio del norte, veía problemas de agua y de pendiente, con una lógica que los hombres Gómez fueron reconociendo poco a poco, no sin resistencia al principio, porque la resistencia a escuchar a los chicos es casi tan vieja como los chicos mismos. Pero las sugerencias de Tomás resultaron correctas más veces que no, y al final de la primera semana de trabajo, el mayor de los Gómez le dijo a Consuelo que su hijo tenía cabeza buena para la tierra. Consuelo lo sabía. Lo había sabido desde el trompo y el sobre y la noche del molino, y todas las otras veces en que ese niño había hecho lo que había que hacer sin que nadie se lo dijera. El primer ciclo de siembra en el predio del norte fue modesto. Maíz en la parte baja, frijol en los bordes, quelites silvestres que crecieron solos como si hubieran estado esperando que alguien quitara el matorral. El chayote que Jacinta le regaló en una bolsa de plástico prendió en el segundo mes y trepó rápido por el alambre que Tomás había tendido contra las piedras del jacal reconstruido. La cosecha no fue abundante, pero fue real, y lo real tiene un peso específico que lo abstracto no tiene. Ese peso de la cosa que se puede tocar y pesar y comer. Consuelo y los niños se mudaron al predio en enero del año siguiente. El jacal había sido reparado y ampliado con adobe que hicieron ellos mismos durante las semanas previas, con el barro del arroyo y paja seca y la paciencia que se necesita para que el adobe cure bien sin rajarse. Era una sola habitación grande, con el fogón al centro, y catres de madera a los lados y una puerta que Tomás había colgado él solo después de que los Gómez le mostraron cómo. El piso era de tierra apisonada, que Luisa barría cada mañana con una escoba de ramas que ella misma había hecho con varas del pino de arriba. Había también un corredor pequeño techado con lámina vieja que servía de bodega para las herramientas y para colgar los chiles a secar y para sentarse a la tarde cuando el sol bajaba y la luz se ponía de ese color anaranjado que tienen las tardes de temporal acabado. Jacinta fue a ver el lugar antes de que se mudaran y estuvo mucho tiempo callada mirando las paredes rectas y el piso barrido y los catres ordenados, y al final dijo: «Bien hecho». Esas 2 palabras de Jacinta, Consuelo las guardó en algún lugar interior donde guarda las cosas que valen. La despedida no fue llorosa, porque ninguna de las 2 era de ese tipo. Jacinta le dio a Consuelo un costal con semillas de calabaza y chile seco, y le dijo que la visitara los domingos. Consuelo dijo que sí. Luisa le dio a Jacinta un abrazo largo, y la vieja se lo permitió sin moverse, las manos quietas a los costados, pero con una expresión en la cara que era, si se miraba bien, exactamente lo que esa mujer sola de 60 y tantos años nunca hubiera pedido, pero sí hubiera querido. Esperanza, que tenía ya 7 meses y miraba el mundo con esa atención circular de los bebés que todavía no saben que no todo merece la misma cantidad de interés, extendió la mano hacia el cuello de Jacinta y la agarró con los dedos gordos, y Jacinta bajó la cara y le dijo algo en voz muy baja que nadie más escuchó. Lo que fuera que le dijo,
Lo dijo de esa manera en que se habla a los niños que uno quiere cuando no se quiere, que los adultos sepan que los quiere. El camino entre el pueblo y el predio del norte era de 2 horas a pie, pero había un atajo por el lindero de la milpa de un vecino llamado Isidro Fuentes que lo reducía a 1 hora y media. Isidro Fuentes era un hombre viejo que cultivaba su milpa con la precisión metódica de quien ha hecho lo mismo durante 40 años y ha encontrado en esa repetición no aburrimiento, sino una forma de serenidad. Vivía solo desde que su mujer murió. Era de pocas palabras y de pocas visitas. Con Consuelo desarrolló la relación que tienen los vecinos que se respetan sin necesidad de ser amigos. Un saludo cuando se cruzaban, la apertura del atajo sin que nadie tuviera que pedirla, y una vez, cuando Esperanza se enfermó con fiebre alta y Consuelo no tenía a quién dejar a los niños para bajar al pueblo, Isidro fue él mismo a buscar a la partera Inés y la trajo de regreso sin que nadie se lo pidiera. Cuando Consuelo le preguntó cómo pagarle, él dijo que los vecinos no se pagan. Solo se corresponden. Consuelo entendió eso como la filosofía de toda una vida resumida en 2 frases y lo guardó también. En el segundo ciclo, la cosecha fue mejor. En el tercero, fue suficiente para vender una parte en el mercado de Ocosingo, que quedaba a media jornada en el camión de los martes. Consuelo iba con Rafael, que había desarrollado el hábito de llevar la cuenta de lo que se vendía y lo que quedaba, con una exactitud que superaba a la de cualquier persona mayor que ella conocía. Llevaban el maíz en costales, el chile en bolsas de palma que Luisa aprendió a tejer con Jacinta durante las visitas de los domingos, y a veces quelites frescos del arroyo que se vendían rápido, porque en el mercado de Ocosingo había restaurantes pequeños que compraban todo lo que fuera fresco y barato. En esos viajes de martes al mercado, Consuelo fue viendo el mundo de una manera diferente a como lo había visto desde la hacienda. Desde la hacienda, el mercado era el lugar al que se mandaba a alguien a comprar lo que faltaba. Desde el predio del norte, el mercado era el lugar donde el trabajo de la semana tenía valor concreto, donde los costales de maíz se convertían en monedas, que luego se convertían en azúcar y sal y jabón, y a veces, cuando alcanzaba, en una tela de manta para hacer algo que los niños necesitaran. Esa conversión, tan directa y tan visible, era distinta a cualquier cosa que ella hubiera manejado antes. Era la diferencia entre depender de la generosidad de alguien y depender del resultado de tu propio trabajo, y aunque las 2 situaciones podían ser igual de precarias en ciertos momentos, no se sentían igual desde adentro. Rafael empezó a llevar un cuaderno al mercado cuando tuvo uno, y en él anotaba los precios de lo que vendían los otros puestos, los cambios entre una semana y otra, las cantidades que se agotaban rápido y las que quedaban al final del día. No porque alguien le enseñara a hacerlo, porque lo veía como información útil, y la información útil merecía no perderse. Consuelo lo observaba sin interferir. Había en ese hijo una manera de entender el mundo que no venía de ella ni de Celestino, sino de algún lugar propio, ese lugar misterioso que tienen los hijos, donde van a formarse las partes de ellos que no pertenecen a nadie más. Esperanza creció sin saber todavía nada de haciendas ni zaguanes cerrados. Lo que sabía era el arroyo y el pino en la parte alta, y el chayote trepando por el alambre, y el olor del fogón en la mañana. Lo que sabía era el rebozo de su madre y la voz de Tomás enseñándole las letras en las tardes y las historias que Rafael inventaba antes de dormir con una imaginación que nadie sabía de dónde venía. Lo que sabía era Luisa peinándole el pelo con paciencia de persona mayor, y Jacinta llegando los domingos con algo siempre, unas naranjas, unos chiles en vinagre, un pan de muerto fuera de temporada, porque lo había hecho, y quedó bien, y no había razón para no traerlo. Lo que Consuelo supo mucho después, y lo supo por el padre Evaristo, que se enteró por vías que nunca quiso explicar del todo, era que Celestino Arriaga había pensado en el predio del norte como algo para los hijos. Que cuando hablaba de ese terreno con el padre, lo que decía era que era para los que vinieran, para los que todavía no estaban, pero iban a llegar,
que él sabía que la hacienda era de Remedios por derecho de primer apellido y que no iba a cambiarlo, porque tampoco era hombre que peleara con sus propias sangres, pero que el predio del norte era distinto, era suyo propio y limpio, y quería que sirviera para algo que durara. Lo que no hizo fue decírselo a Consuelo en vida. Y eso era el abandono que ella había tenido que aprender a nombrar sin cargarlo más de lo que pesaba, porque los muertos no pueden corregir sus silencios, y los vivos que se quedan cargando esos silencios tienen que elegir en algún momento si los cargan para siempre o los dejan en el camino. Consuelo eligió dejarlos, no en un acto solemne ni en una declaración. Los fue dejando de a poco, en pequeñas decisiones cotidianas. La manera en que dejó de revisar el horizonte hacia la hacienda cuando subía al predio en las mañanas. La manera en que dejó de calcular lo que podría haber sido si Celestino hubiera hecho las cosas de otra manera. La manera en que un día se levantó antes del amanecer, encendió el fogón, puso el agua para el atole y pensó en el día que tenía adelante sin que la sombra de lo que había quedado atrás le ensombreciera el pensamiento. Ese fue el día que ella misma, sin decírselo a nadie, consideró como el primer día real del resto. Los años siguieron su ritmo de trabajo y de temporal, y de sequía y de cosecha, y de los crecer de los niños, que es el más continuo y el más silencioso de todos los cambios. Tomás cumplió 14 y luego 16, y empezó a gestionar él mismo las ventas del mercado con una seriedad que hacía que los comerciantes lo trataran como adulto antes de que lo fuera. Rafael desarrolló la costumbre de escribir en un cuaderno que Silveria Cárdenas le había regalado. No diario exactamente, sino notas sobre lo que observaba, el comportamiento del arroyo en temporal, las variaciones de la tierra según la pendiente, los calendarios de siembra que él iba ajustando por prueba y por error. Luisa era la que sabía más de trato con la gente, la que hablaba con los vecinos y con los compradores del mercado, con una facilidad natural que ninguno de sus hermanos tenía. Y Esperanza crecía en medio de todo eso, heredando por ósmosis la forma de moverse por el mundo de cada uno de ellos, sin saber que esa herencia múltiple era el resultado de una historia que había empezado con una puerta de zaguán cerrada y un camino de tierra roja bajo el sol de la tarde. Cuando Esperanza tenía 6 años, Consuelo la llevó por primera vez al mercado de Ocosingo. Era una mañana de mucho movimiento, con vendedores desde temprano y compradores que llegaban de rancherías y congregaciones cercanas. Esperanza caminaba de la mano de su madre entre los puestos, mirando con esa atención total que tienen los niños que todavía no aprendieron a ignorar lo que no les interesa. Cuando pasaron frente al puesto de una mujer que vendía ropa usada, Esperanza se detuvo y señaló un vestido colgado de un alambre. Era de tela desgastada, con flores pequeñas azules sobre fondo blanco, exactamente del tipo que llevaba Consuelo en la imagen que ella misma tenía de su madre cuando era muy chica, antes de que el tiempo le borrara los detalles. Consuelo miró el vestido un momento. Luego compró una naranja del puesto de junto, le peló la mitad para Esperanza y le dijo que siguieran, que había que alcanzar a Tomás en el puesto de granos. No compró el vestido, no porque no pudiera o no quisiera, sino porque ya no lo necesitaba. Las cosas que uno carga de los lugares donde fue herido pueden volverse señas de identidad o pueden volverse peso, y la línea entre una cosa y la otra es delgada y cambia de lado según el día y según lo que uno ha ido soltando en el camino. Consuelo había estado soltando cosas durante años, no todo, no siempre, no de manera perfecta, pero suficiente para que el peso fuera manejable, para que el día tuviera más espacio para lo que venía que para lo que quedaba. El predio del norte, que alguna vez fue piedra y pendiente y años de abandono, tenía para entonces milpa buena en la parte baja, frutales jóvenes en el costado del arroyo, una estructura de adobe sólida que se había ido ampliando con cada ciclo según lo que alcanzaba, y un camino de entrada que Tomás e Isidro Fuentes habían trabajado juntos en la temporada seca hasta dejarlo transitable con carreta. No era prosperidad grande ni llamativa.
Era la otra clase de prosperidad, la que se mide en continuidad, en la capacidad de sostenerse sin que nadie externo decida si uno puede o no puede seguir. Remedios. Castellanos vendió la hacienda de San Cayetano a principios de la siguiente década, cuando los costos de mantenerla empezaron a superar lo que producía y el mercado del café estuvo difícil. Se fue a vivir a Tuxtla Gutiérrez con una hermana que tenía casa allá. No vino a despedirse de nadie en el pueblo, porque no había a quien despedirse que hubiera sido suyo de verdad. El nuevo dueño de la hacienda era un hombre de otra ciudad que tenía planes de modernizar el cafetal y contratar trabajadores de las comunidades cercanas. En los primeros meses mandó a preguntar en el pueblo si había alguien que supiera de tierras de altura en la zona, alguien de confianza que conociera el terreno y el temporal. Le recomendaron a Tomás Arriaga, de 17 años, que sabía leer los cielos y el arroyo, y las estaciones con una precisión que no venía de libros, sino de años de observación directa. Tomás fue a hablar con el nuevo dueño. Escuchó lo que se le ofrecía, preguntó lo que necesitaba preguntar, y aceptó un arreglo de asesoría que le dejaba libertad de seguir trabajando el predio familiar. Cuando volvió y le contó a su madre, Consuelo lo escuchó completo y luego dijo que había hecho bien, no más. Tomás sabía que de su madre esas palabras eran suficientes, que no necesitaba más que eso para saber que la decisión había sido correcta. Lo que ninguno de los 5 Arriaga supo en ese tiempo, o supo, pero no necesitó nombrar, era que habían construido algo que no tenía el tamaño de la hacienda de San Cayetano, ni el peso del apellido Castellanos, ni el respaldo de ningún hombre con poder. Lo que habían construido era más pequeño y más duradero al mismo tiempo, una manera de estar en el mundo que no dependía de que nadie les abriera puertas, que había aprendido a entrar por las que encontraba abiertas y a esperar con paciencia frente a las que encontraba cerradas, y cuando era necesario a buscar la ventana. Hay cosas que una mujer pierde cuando la echan al camino con los hijos y el vientre y el nombre que nadie quiere respetar. Pierde el techo, pierde el tiempo que creyó tener, pierde la certeza de que el pasado tenía algún sentido. Pero hay otras cosas que no pierde, aunque la quieran hacer creer que sí. La capacidad de moverse, la capacidad de preguntar, la capacidad de encontrar a las personas que abren puertas sin condiciones, y la capacidad, que es quizás la más importante, aunque la más silenciosa de todas, de decidir que lo que viene adelante es suficientemente real para merecer el trabajo de construirlo. Consuelo Arriaga no dio ningún discurso sobre eso. No hacía falta. Sus hijos lo sabían de memoria, aunque nunca lo hubieran escuchado en palabras. Lo habían visto todos los días durante años, en la manera en que su madre se levantaba antes del amanecer y encendía el fogón y salía a ver el arroyo, en la manera en que cargaba a Esperanza en el rebozo mientras señalaba el chayote en el alambre y decía, «Mira cómo creció», en la manera en que doblaba los documentos con cuidado antes de guardarlos, en la manera en que nunca llamó herencia lo que era suyo por derecho y trabajo, sino simplemente lo nuestro. Y lo que era suyo por derecho y trabajo, ahí estaba, pedregoso y dependiente y con años de trabajo encima, pero ahí. ¿Y tú? ¿Has conocido a una mujer que tuvo que empezar de cero con todo en contra y que de todas formas encontró el camino? Cuéntanos en los comentarios. Nos va a encantar leer tu historia.